tiene la libertad de elegir si dar o no la clase, ¿sí? En mi caso, yo estoy asociada hoy, una entidad gremial era la que convocaba el paro hoy, y yo no estoy agremiada a esa, ¿sí? Estoy agremiada a UNE. Y como dentro del gremio, toda esta semana es una semana de visibilización de lo que es la crisis del sistema universitario, y el viernes recién convoca paro, ¿sí? Por eso yo en mi caso particular no me adherí al paro. Y además porque entiendo que si no venía hoy, ya igual íbamos a seguir atrasando con las clases, ¿sí? Pero lo que no implica que en otro momento no adhiera al paro, ¿sí? Así que bueno, por eso les mandé el comunicado ayer, porque estábamos en esa. Buenas tardes. En realidad, como ya les había dicho, si yo no digo nada es porque hay clases. Pero como otra profe sí se adhería, bueno, para no generar confusiones, que les mandé el mensajito. Perdón por molestarlos, ya había visto que tenía ahí mails a la mañana, de mañana hay clase, no hay clase. Yo no había dicho nada todavía, así que bueno, por eso es que decidí mandar el mensaje. Pero bueno, igualmente, como les decía, no quería que pase desapercibido, porque yo ya les aclaré que yo sí estoy a favor, en mi caso particular, de lo que es la lucha docente, de la educación pública. En mi caso, yo soy segunda generación de universitaria en mi familia. Mi mamá es la primera generación, se recibió ya de grande, con hijos grandes, en la Universidad Nacional de Jujuy, de la Facultad de Humanidades. Así que bueno, es como que es mi compromiso con la universidad pública. ¿Sí? Buenas tardes. Bueno, la idea de ver hoy el texto de Nekansky de la introducción a la sociología es que podamos, previo a pasar a lo que es el objeto de estudio de la sociología específicamente, y ver el texto de Giddens un poco más avanzado de Bourdieu, es que podamos entender, digamos, relacionar lo que es el campo de conocimiento de la sociología específicamente, relacionándolo con lo social, ¿sí? Justamente dice la autora que antes de estudiar lo que es la sociología y el objeto del estudio de la sociología como ciencia, es importante preguntarnos qué es lo social. Por eso es que en realidad yo les planteo que son las actividades que ustedes tienen dentro del texto, ¿sí? Para que lo podamos ir hablando y avancemos hoy en la clase, ¿sí? Pero no se preocupen que no tienen que presentar trabajo práctico, no me tienen que entregar la hoja, no tengo que corregir nada, por favor, te pido, por favor. Así que, pero sí es como una propuesta, una guía de lectura para que mientras vamos avanzando en el tema, lo vamos conversando así de esta manera. No funciona. Yo ya había informado de ahí. No, igual no haría mucha la diferencia. Entonces, el texto es lo social y la naturalización de lo social. Y para empezar, justamente, la pregunta es, ¿qué es lo social? ¿Qué ustedes entienden por lo social? ¿Sí? Siempre hablando desde el punto de vista del sociológico, ¿no? Como campo de conocimiento de lo sociológico. ¿Qué es lo social? ¿Qué entienden qué es lo social? La vida cotidiana. Lo que hacemos a diario. Lo que se comparte con otras personas. Sí. Sería la interacción del sujeto ante la sociedad. La comunicación. Todo lo que hacemos de manera constante, personalizada. Conducta internalizada. Las personas que comparten cultura, lenguaje y un espacio social que es respeto. Exactamente. ¿Sí? Todo eso es parte de lo social. Por eso es que la autora propone que hablemos de lo natural y lo social. ¿Sí? Y dentro de esa, digamos, de esa relación en que existe sobre la naturalización, las conductas que tenemos naturalizadas y lo social, ¿sí? El
ejemplo o que hace referencia a lo que es la vida cotidiana. Se habla de la vida cotidiana como una realidad que se nos presenta día a día como obvia o evidente. Por eso es que dicen, autores como Jung dicen que es el lugar donde el hombre participa continuamente de una forma, de manera inevitable, ¿sí? Porque la vida cotidiana está marcada no solamente por lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer, la autora Heller dice que son las actividades o las acciones que realizamos para vivir y seguir viviendo, justamente porque hace referencia que no arroja demasiado pensamiento o reflexión de nuestra parte, ¿sí? Porque justamente están tan marcados por lo social, digamos, por la influencia de lo que la sociedad tiene, buenas tardes, sobre nosotros, es que no arroja demasiada reflexión, ¿sí? Y por eso es que dice que es una región en la que el hombre de alguna manera se permite, o los hombres se permiten interactuar o intervenir, y que pueden a su vez modificar esa realidad. Entonces, en su participación activa, o sea, que el hombre participe de manera activamente en la sociedad, le va a permitir no solo transformar esa realidad, sino que también se va a ir transformando él mismo, digamos, cuando hablamos de la interacción o la intersubjetividad que se da en las relaciones sociales, ¿sí? Y esa vida cotidiana o esos actos que realizamos de manera casi sin reflexionar, también va a estar marcado, dice Heller, que está marcado por el contexto socioeconómico en el que nos desarrollamos, ¿sí? Ustedes lo vamos a ver más adelante, lo vamos a ver bien cuando hablemos, que hace referencia a esto Marx, cuando hablamos de la estructura y la superestructura, ¿sí? Marx dice que la estructura de la sociedad está digamos, constituida o compuesta por los factores o los medios de producción y las relaciones sociales de producción. Entonces está directamente relacionado con el factor económico. Y por lo tanto la superestructura está constituida por la ideología y la política. Entonces, ¿qué dice? Decía Marx, que las personas van a pensar, van a tener una ideología o se van a comportar de acuerdo al contexto económico en el que hayan crecido, ¿sí? Y que no es diferente a esto, porque justamente la autora hace referencia a que de todo lo que es el contexto desde la célula primaria de relaciones interpersonales, que es la familia, ¿sí? Y que cada vez se va ampliando ese círculo, siempre va a estar directamente relacionado con ese contexto socioeconómico, político en el que nos desenvolvemos. Por eso es que también habla de la vida cotidiana como esa suma de conductas que de alguna manera son rutinarias, ¿sí? Y que justamente como son rutinas que están siempre presentes, no las cuestionamos de manera científica, ¿sí? No nos preguntamos de dónde vienen ni de dónde las adquirimos. En el texto ustedes van a ver que autores como Márquez dicen o hacen referencia a que cualquier conducta, por más o cualquier conducta o satisfacción de necesidades básicas que tienen los seres humanos, como las necesidades biológicas, todo está marcado por la sociedad, ¿sí? Casi nada es como que lo realizamos, o sea, siempre vamos, en realidad quiere decir que siempre respondemos a esas conductas según cómo hayamos sido marcados por la sociedad o la sociedad en la que nos criamos. Por eso dice que la satisfacción, o sea, ni siquiera la satisfacción de esas necesidades biológicas elementales, que también pueden estar relacionadas, por ejemplo, con comer o con dormir, son hechos aislados, sino que son productos de ese actuar en sociedad, digamos, y que van a estar influenciados también por la cultura y la sociedad en la que vivimos.
Por ejemplo, nosotros los países latinoamericanos, sobre todo si vamos a nuestro contexto, un contexto más cercano, que es Jujuy, decimos que tenemos nuestra cultura de trabajo está marcada por el horario comercial. ¿Sí? Entonces, no tenemos lo que en otros países, como Buenos Aires, por ejemplo, tienen el horario comercial. Entonces, nosotros acá en nuestra sociedad es más costumbre de que la comida fuerte del día y el horario de encuentro de la familia es al mediodía. ¿Sí? En lugares como Buenos Aires, como la cultura europea, por ejemplo, que sí trabajan de manera corrida de temprano hasta las 5 de la tarde, el momento de encuentro de la familia es la cena. Y se cena a las 7 de la tarde, a más tardar, como tarde en realidad. Y a las 8 de la noche los chicos están durmiendo. O sea, no hay ningún niño, no solo en la calle, pero ni siquiera fuera de la cama esa hora. Son bastante estrictos con eso. Pero bueno, tiene que ver, acá es impensado, muy raro pensar que en un lugar como Jujuy uno sabe que se junta con las amigas que tienen niños y son las 12 de la noche y los pibes siguen jugando ahí. Entonces, y es como que está socialmente aceptado que así sea. Exactamente, por eso es que hablamos de este tipo de que, bueno, o sea, cuestiones hasta muy básicas de cosas que realizamos todos los días, como almorzar, desayunar, cenar, está marcado por ese contexto social en el que nos desenvolvemos. Los hombres, en realidad, los hombres, las mujeres, los seres humanos, estamos dentro de ese, como decíamos, de ese devenir o esa interacción, dentro de esta intersubjetividad, de las relaciones también que vamos construyendo en sociedad, acumulamos ciertos conocimientos, ¿no es cierto? Pero esos conocimientos, o lo que llega a nosotros, también de alguna manera está marcado por lo social, o por la sociedad en la que vivimos. Por eso es que la autora dice que en ese proceso de cambio en el que estamos y cómo nos relacionamos, es que vamos naturalizando ciertas conductas y a su vez desnaturalizamos otras. ¿Sí? En este caso, por eso es que les propone, la autora les propone que piensen ejemplos de acciones sociales que en la época de sus abuelos, por ejemplo, eran consideradas como antinaturales, ¿sí? Y que ahora hemos naturalizado, o que por ejemplo ahora son consideradas antinaturales y que quizás dentro de 20 años vamos a naturalizar en nuestro ejemplo. ¿Qué ejemplo se les puede ocurrir? No tener hijos. Las madres solteras. Antes no se podía ser mamá soltera. El tema de la maternidad y de la paternidad, si nos juntamos los dos ejemplos, sí es algo que ha sido modificado, digamos, ¿sí? La idea de pensar esto, de que, no sé, primero, no solamente desde el matrimonio, de que si vos antes de los 30 no te casaste, ya estabas para vestir santos y que a los 30 años eras re vieja para tener hijos, convivir antes de casarse, o programar la maternidad, la paternidad, digamos, no tener hijos. Sí, exactamente. El matrimonio que era eterno, supuestamente la mujer aguantaba todo, Pero las mujeres ahora trabajan. Claro, desde el trabajo de la mujer, Profe, desde la los hechos de educación violencia. desde la educación, ser analfabeto, podías desarrollarte sin tener la primaria terminada, que hoy en día no se puede. Bueno, eso tiene que ver, que lo vamos a ver más adelante también, ya en la segunda parte, justamente que tiene que ver con la especialización, ¿sí? La idea de que antes, o en la época de nuestros abuelos, todos podían trabajar de algo, aunque no siquiera hayan terminado la primaria. Podían conseguir trabajo. ¿Sí? Ahora es impensado eso, por ejemplo. Pero tiene que ver también con las exigencias propias del mercado, ¿no es cierto? De la especialización constante y de la elevación que existe de la vara, de las exigencias con respecto que tenemos para conseguir un trabajo. No sé, esto de que tenés 24 años, recién te recibiste y te dicen necesitas 5 años de experiencia, pero si estabas en la secundaria, ¿no? O sea, como que no te dan los números. Y tiene que ver
exigencias propias del Estado. Porque especialmente se contradice porque ahora hay una asesora del senador que tiene 18 años y no es un niño que es 18 años, no sé si puede asesorar. Y sí, eso es propio de las fallas del sistema. Bueno, ¿y qué otros ejemplos se consideran? Pero bueno, todos estos tienen que ver mucho también, los ejemplos que ustedes dieron, están directamente relacionados con el tipo de sociedad en la que vivimos, una sociedad completamente patriarcal, y que además que está justamente muy marcado por estos designios de lo que tenía, lo que debía ser, y la posición social que ocupaba, digamos, la familia, la mujer, el hombre, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, si decíamos en el Código de Vélez, que no es tan lejos en el tiempo, la mujer no tenía derecho a administrar sus bienes, ¿sí? La mujer llevaba al matrimonio, por ejemplo, bienes de la herencia, y a partir de que se casaba, quien tenía que administrar sus bienes era el esposo, ¿sí? Y no tenía posibilidad de disponer ni de administrar de sus propios bienes. Pero son conductas o son, digamos, son acciones sociales que han ido modificando, que se han ido modificando dentro de la interacción. Y después ya otros temas que son un poco más controvertidos, que están referidos no solamente a la idea de la familia, sino que también está relacionado, por ejemplo, no sé, siempre va a haber controversias con temas como el aborto, ¿sí? La forma de la manera de elegirse, ¿sí? De relacionarse. ¿Qué otros ejemplos de acciones sociales pueden pensar ustedes con respecto a que era antes considerado como antinatural y ahora se presenta como natural? La relación con la tecnología y la tierra, la naturaleza también vendría a ser. Y antes se valoraba mucho más la tierra, la que era la principal proveedora. Sí. Por ejemplo, mis abuelos vivían de la tierra, de los cultivos, de los animales. La abuela materna y son indígenas, claro, mi abuela era analfabeta, pero tenía mucho conocimiento propio de su cultura, que ella trabajaba en la parte de que son medicamentos, vendría a ser hoy en día. Ella hacía jarabes, hacía medicamentos, por eso somos plantas luminosas. Medicina natural. Ellos todos creían que toda la tierra te lo daba, vos trabajabas y ellos te lo daban. El único que cambiaba eso era Dios, realmente por las tormentas, etc. Y de eso a pasar a la tecnología de hoy, lo que sabemos, lo que investigamos, agroquímicos, etc., no estaría, lo verían muy antinatural. Claro. Pero cuando nosotros hablamos en estos casos, por ejemplo, en el ejemplo que nos da, en lo que nos da la compañera, el ejemplo que nos da la compañera, estamos hablando de algo propio que tiene que ver con la naturaleza, ¿sí? O cómo se concebía la naturaleza. La diferencia cuando hablamos ahora, hablamos en este caso de la relación de la persona con la tierra, ¿sí? Que también está marcado por algo cultural, ¿sí? Y que ha ido cambiando y que justamente pasa mucho hoy en día que la gente está tratando de volver a lo natural, ¿sí? Pero cuando hablamos específicamente de las acciones sociales, hacemos referencia a las maneras de relacionarse o cómo se dan las relaciones entre personas. ¿Sí? La educación dicta sería Por ejemplo, el contrario en esto de que hasta el Código de Vélez estaba, por ejemplo, contemplado el vínculo marital. Es decir, que las mujeres le debían al marido determinadas atenciones. Deberían cumplirle exactamente. Y hoy no parece eso. Hoy está en contra de toda la legislación que está brindada por la perspectiva de género, justamente. Bueno, la idea de la perspectiva de género trata de, digamos, o sea, cambia radicalmente el paradigma de esta sociedad patriarcal de la que venimos hablando. El acceso a la educación, El acceso universidad, personas más adineradas para acceder a estudiar en las grandes universidades y ahora se puede acceder, sí. Los matrimonios con menores de edad. Exactamente, sí, eso sí era, por ejemplo, los matrimonios con menores de edad sí era más, decía que el código penal establecía que si vos, por ejemplo, te casabas
tenías relaciones con una persona menor de edad, por ejemplo, un hombre mayor de edad y una mujer menor de edad, sí, exactamente. Pero si después, en ese caso, en un primer momento era como que si quedaba embarazada y los padres daban la veña, se podían casar, y entonces era como que nada pasó. A mi mamá le pasó eso, tenía 16 años y la casaron. Era su pareja en ese entonces. Claro. Era como algo re natural. Era una chica menor de edad, 13 años, que tenía 26, embarazada, convivían, era mujer de hogar, o sea, una familia constituida. Sí. La madre no estaba de acuerdo con la devolución y tuvo el juicio hace poco, más allá de estar constituida solita. Claro. No era que había sido. Exactamente. Bueno, pero a los 13, ¿qué? O sea, ¿cuál es tu capacidad de prestar consentimiento a esa edad, digamos? Está bien, pero digo, ella estaba, de hecho se le escuchó a ella como víctima y ella declaró, ya tiene hoy 17, declaró ya 4 años después, que lo elige a él como marido, su familia, la condición que tiene, no sé. Claro. Para la ley. Para la ley sigue siendo abuso, exactamente. Pero antes pero esta es la idea, digamos, de que cambiemos esa perspectiva, de que por más Antes no que se cuestionaba. no se cuestionaba. Hoy se exactamente. cuestiona, ¿cómo estoy de acuerdo o no? Pero antes no se Exactamente. cuestionaba. Entonces ahora justamente esa conducta, bueno, o sea, San Martín, San Martín, se casó con Rebeca. Pero bueno, era conducta, era ¿Dónde pasaba esa chica? exactamente el patrimonio igualitario que también. Claro, la idea de matrimonio arreglado a cambio de relaciones. Pero bueno, ahí justamente entra el choque entre lo que tiene que ver con lo cultural, el respeto por la cultura, porque las relaciones sociales se dan dentro de este ámbito de la cultura, ahora lo vamos a ver, pero es muy difícil decir, si yo acá, hoy un ejemplo que dábamos esta mañana, si yo desde acá, desde esta parte de Occidente, no sé, en comunidades africanas, ¿sí? Existe la mutilación genital de las mujeres, y nosotros desde el otro lado del mundo les decimos que eso que vienen haciendo sus ancestros por generaciones y generaciones, o sea, desde acá, desde nuestro lugar, desde nuestra historia, nos vamos al otro lado del mundo a decirle, no, lo que ustedes hacen está mal. Y en realidad nosotros como una sociedad ajena a eso, lo podemos criticar, lo podemos condenar, pero no podemos decirles que está bien o mal porque hace referencia a la cultura propia en la que ellos han nacido. ¿Sí? Que no. Sí, no, sí. Pero en este caso, por eso le digo, como que es muy difícil decir que son tradiciones ancestrales y culturales, que es muy difícil que desde afuera uno vaya a cuestionar eso. Que no quiere decir que para dentro de esas comunidades no exista, digamos, que eso ya se ha convertido en un problema dentro de esa sociedad y que las personas empiecen a escapar y que por eso hoy en día nosotros conocemos que existe la mutilación genital femenina en ciertas comunidades de África. Sí, no sé. Pero lo conocemos porque esa sociedad entró en conflicto, ¿sí? Y hay mujeres que lograron escapar y que por eso lo conocemos. Pero que en realidad, como nosotros como occidentales y como viviendo en otro tipo de sociedad, es muy delgada la línea de decir, ir hasta ese lugar y decir lo que ustedes hacen está mal, ¿sí? Porque tiene que ver con lo cultural. Sí, la verdad es que el Dios fue el tema también de la comida, por ejemplo, en Asia o en otros continentes, se produce el tema de la comida que es la carne del mundo. Y ahora ya se implementó en el sur, sale todos los días. Bueno, pero ¿Por qué? Porque allá en un vivo se puede inducir comida. claro, pero justamente ese tipo, digamos, cómo cambia la idea de la alimentación y todo, también está directamente influenciado por el contexto socioeconómico en el que se desarrolla una sociedad. Y apunta a un cambio. Y a un cambio, pero no solamente también
también el sistema de producción del mercado, es como que acá también antes no se comía la llama y ahora sí, ¿sí? Pero está directamente relacionado con eso. Capaz que había en el norte sí, pero no estaba como masificado y que todo el mundo podía consumir, por ejemplo, carne de llama. No sé si alguien acá levantó la mano. Sí. Eso se relaciona a lo que dice el texto cuando habla del sustrato biológico, que no se debe negar que hay un sustrato biológico que nos exige a nosotros, por ejemplo, alimentarnos, dormirnos, etc. Pero depende del texto, dice textual, los objetos y las formas como sentimos, hablamos y necesitamos son muy variables, entonces dependen del contexto sociocultural. Exactamente, porque nosotros más, primero que tenemos la célula primigenia que es la familia, ¿no es cierto? ¿Cómo nos desenvolvemos en la familia? Pero después esa familia, las relaciones que tiene a su vez para afuera, ¿sí? Y va a estar relacionado directamente con el contexto, la economía, todo en lo que esa familia se desarrolla, ¿sí? Pero también va a estar influenciado con el resto de la sociedad. A la escuela a la que vamos cuando los chicos ya se escolarizan, ya también empieza, digamos, otro proceso de sociabilización. Porque los chicos empiezan a conocer una cosa diferente a lo que es la familia, ¿no es cierto? O su círculo más cercano. ¿Y qué conductas consideran ustedes que hoy en día podemos considerar como antinaturales o que en nuestra sociedad están consideradas como antinaturales, pero que creen que dentro de 20 años van a ser consideradas como naturales? Tener 6 hijos. Seguido. Cuando el bolsillo lo permita. Silencio, por favor, nos escuchemos. Lo que pasa es que hay una demonización constante del movimiento feminista, digamos. Muchos años. Sí, Digamos, va cambiando, va evolucionando, depende de Justamente los derechos que tenemos hoy también justamente estos movimientos. claro, es producto de una lucha colectiva, ¿no es cierto? Pero la idea del feminismo, o sea, bueno, es justamente la resistencia la que genera los cambios, ¿no es cierto? La idea de que vivimos en esta sociedad en la que hoy en día podemos decir, o muchos dicen, ¿por qué se quejan? Ya estamos en igualdad de condiciones. ¿Sí? Porque ese es el discurso que escucho un montón. Y no estamos en igualdad de condiciones. ¿Sí? Pero no es porque no es una cuestión, es una cuestión fáctica, digamos, o sea, la igualdad, no sé, igual remuneración por igual tarea, no se cumple. No. Estamos en una sociedad literal totalmente patriarcal que te dice no. Exactamente. Te va a decir no. Yo, por ejemplo, desde mi lado, yo considero, obviamente que apoyo el movimiento feminista, capaz que a veces no comparto los métodos, igual. Pero sin embargo, considero que gracias a esos hemos adquirido las mujeres un montón de derechos, ¿sí? Independientemente que se comparta o no los métodos de algunos sectores, ¿sí? Pero bueno, eso todo se trata de luchas colectivas. Buenas tardes. Y nos vemos, y así estemos o no de acuerdo con los métodos, implica que nos beneficiemos todos, o todos, no sé. Si hablamos de las luchas sociales, la adquisición de derechos laborales, las vacaciones pagas, o sea, hasta el día de hoy el que dice estos son unos vagos que no laburan o lo que sea, se goza de vacaciones pagas, aguinaldo, aumento de sueldo. Cuando salen los gremios, sale la gente a la calle y corta las calles, los que no salen y se quejan de esa gente son los que igual después gozan de los derechos que se adquieren. Tienen los mismos derechos, claro. Exactamente. Entonces, es como que de ese tipo de conflictos sociales es que al final de alguna manera salen beneficiados todos. A nivel laboral, a la hora de las condiciones de profesión, las mujeres nunca van a estar en igualdad, porque una de las primeras preguntas que hacen en la entrevista laboral es cuando ¿tenés hijos? No, ¿pensás tener? Están considerando, por ejemplo, que te tienen que dar una licencia por maternidad y ya son 3 meses que no O te preguntan cuántos años tienen tus hijos. Para ver si son chiquitos. Yo en una época trabajé en el Ministerio de Trabajo, trabajé muchos años en el Ministerio de Trabajo.
Yo era asesora del secretario de Trabajo. O sea, yo había empezado como asesora con atención al público y después de 3 años era asesora del secretario de Trabajo. O sea, ya no hacía atención al público, solamente hacía lo que me pedía el secretario de Trabajo, que es el que viene después del ministro, digamos, en ese momento. Y yo tenía que pelear todos los años para que me paguen lo mismo que a mis colegas que estaban abajo en la atención al público. Y yo, o sea, ya hace años que no hacía esa tarea. La hacía cuando me pedían, ¿podés bajar a asesorar gente? Yo bajaba a asesorar gente. Pero lo hacía de onda, digamos. Porque si no, solamente trataba con el secretario, el director, y con los gremios y las empresas. Y sin embargo, mi pelea todos los años era eso. No me pagaban lo mismo que a los asesores. Depende de qué categoría está trabajando. Pero eso también era algo que antes era antinatural, hacer demandas o reclamar. O por otro lado, yo trabajaba, no sé, a los 2 años que trabajaba ahí, me parece, pasé a ser coordinadora de los inspectores de trabajo. O sea, yo organizaba todas las inspecciones de trabajo de que se salían en la provincia, los mandaba a las empresas a que hagan las inspecciones, el relevamiento del personal. Profe, un pensamiento muy común en la cultura machista que, bueno, creo que mi propia investigación porque sí me llamó la atención, a veces cuando tenía tiempo antes. Y muchas personas decían lo mismo, que el trabajo de una mujer no era un verdadero trabajo, era un pasatiempo. Lo hacía porque tenía tiempo, porque quería, porque estaba aburrida. Por eso no se le valoraba tanto, porque estaba un rato a trabajar. Claro, yo estaba jugando y no era muy copado mandar, no sé, las impresiones a Balú, porque enseguida me llamaban por teléfono y me decían, ¿por qué mandarte la impresión? Era una empresa cualquiera. Pero lo que yo era, por ejemplo, era coordinadora de los inspectores laborales. Primero que era la única coordinadora de inspectores laborales que no me querían sacar la resolución, porque los otros coordinadores eran varones. Y por otro lado, todos los coordinadores, los inspectores laborales eran hombres. Y todos tenían más de 50, entre 50, 60, casi 70 años. Y no me hacían caso. No me hacían caso. Yo tenía, en ese momento, debo haber tenido 26, 27 años. Y no me hacían caso. Y los chistes fuera del lugar que se tuvo seguramente. Y aparte, y esto de que yo era como que, bueno, no salí, informe. Listo, chao. A todos los informaba. Los informaba, bueno, y pedía que le descuenten el día o lo que sea. Porque si no, a mí no me hacían caso. ¿Y por qué? Porque, no sé, yo trabajé con tu papá. Pues. ¿Qué me importa? O sea, no sé, vos trabajaste con papá, yo no te conozco. Usted no es tu papá. Yo no soy mi papá, vos amigo mío no sos. Pero me pasaba de que no querían hacer el trabajo que yo les pedía solamente porque era mujer y aparte porque tenía 27 años, 26, Claro, 27 sí. años. Sí, Era la como edad- que la edad te yo me condiciona. recibí cuando tenía 24 años. Así que y empecé a trabajar a los 25 por ahí. Estuve un año como que de sabático. Pero claro, era jovencita para ellos, entonces como que todo lo que yo decía o no tenía fundamento, no querían hacer, pero solamente porque era mujer y porque era pendeja para El ellos. famoso respeto a las canas. Exactamente. Y yo me costó mucho tiempo poder trabajar con esa gente. Pero justamente porque eran todos hombres. Y sobre todo a mí me tocaron los viejos, que son los más mañosos, porque ya a esa edad el empleado público tiene 1000 manos. Pero bueno, está relacionado con esto, digamos. Cuando hablamos del trabajo, de que la igualdad de remuneración, igual remuneración por igual tarea no se cumple, ¿sí? Entonces muchas veces el movimiento feminista, que si bien lleva años, un siglo por lo menos, todavía no logramos no se logran todas las conquistas. No, Es que además Jujuy es muy mal. y además Jujuy, o sea, como Jujuy, como Salta, es tremendo lo que pasa. Pero no, o sea, y no, imagínense, y esto no lo sé, lo digo porque qué difícil que es, porque es lo que yo digo siempre, ¿no? Por ahí los hombres sienten como que el discurso feminista es exagerado, pero los hombres no saben, no tienen idea lo que es ser mujer.
esta cuestión de decir, no sé, salgo al boliche, me tocan el pelo, me tocan la mano, me tiran para bailar, no lo saben lo que es. Ninguno lo vivió. Y lo vivíamos todos en el boliche, todos los fines de semana, tío. ¿Y por qué? ¿Por qué alguien te tiene que tocar el pelo, te tiene que tirar la mano? Si no quieres bailar, no se arregla la mano. No. Entonces, hay cuestiones muy básicas que realmente no logran entender la diferencia social en la que vivimos. ¿Sí? Profe, por ejemplo, yo a mis amigos varones los educo con un simple ejemplo. Siempre les pregunto a los varones de mi vida, les pongo este ejemplo y les digo, mira, ¿cuál es el barrio que vos digas este es el lugar más peligroso donde yo podría ir? Entonces me dan un nombre X y le digo, bueno, ¿qué sería lo peor que te puede pasar a vos si vos te vas hoy a las 2 de la mañana a caminar por ese lugar? Entonces siempre me responden lo mismo, que me asalten, que me peguen. Convengamos que eso para nosotras es lo menos que nos suele pasar. Y es como que no lo dimensionan hasta que ponemos ese tipo de ejemplos. Y que no puede pasar en cualquier barrio. Sí, y a cualquier hora. En cualquier hora en el centro. Exacto. ¿Sí? Pero y no es una cuestión de decir, ay, nos ponemos el papel de pobrecita, sino que simplemente son realidades sociales. ¿Sí? Esto que decir, no sé, que yo les decía, creo que lo había hablado con ustedes, que en sociedades como en Alemania se respeta el espacio personal y nadie te roza. O sea, perdón, no es posibilidad de que el que va durmiendo, el que va en el bondi al lado tuyo se duerme y se apoye la cabeza en vos. ¿Cómo no? Es como ¿Alguien que te asuste que alguien se toque al lado tuyo? claro, o que te apoyen, no, o sea, eso es impensado en ese tipo de lugares, ¿sí? Pero porque hay un respeto por el espacio personal que acá lamentablemente no está así delimitado. Y yo lo digo, aparte, creo que todos estamos en un proceso de desconstrucción, ¿sí? Las mismas mujeres también tenemos que atravesar este proceso de desconstrucción, ¿sí? Es complicado, pero me parece que también los hombres están en ese proceso y obviamente que hay mujeres que al final son más machistas que los propios hombres, digamos. O sea, exactamente, entonces también es nosotros empezar a desnaturalizar ese tipo de... Hay algo que yo compartía por ejemplo, con otras amigas y así, digo, porque el tema de preadolescente, yo tengo una preadolescente y le digo, ¿por qué me está diciendo el varón? ¿Por qué? Le digo, ¿sabes lo que pasa? Hay muchas diferencias. Vos estás educando a un varón, estás educando a una nena. Igual tu varón le dice, por favor, cuando le vas a enseñar a usar colectivo, que no toques tus cosas, cuida tus cosas. Yo a mi niña le tengo que decir que nadie se toque, que nadie se acerque. Si él se acerca, andar. Ahí está la diferencia, digo. Ahí está la diferencia de educación. Porque a mi hija yo le enseño por ahí más defensa, más le digo, si pasa algo, bueno, le enseñé defensa personal, ahora también va a tomar algunas clases, todo para que no le pase nada. No, pero ojo que hoy en día ya está pasando. Pero los varones están con mujeres. El hombre de hoy es la mujer machista de hace... Exactamente, pienso de que a mi hijo no me la toca. Pero bueno, y eso por ejemplo está directamente relacionado, por ejemplo, con la idea de la ESI, ¿cierto? Que hay muchos padres que se oponen a la educación sexual, a la prevención que se hace en la escuela, y porque piensan que le meten idea a los chicos, que los sexualizan, pero está directamente relacionado en primer lugar con eso, con poder respetar el espacio personal, que los niños puedan hacer respetar su cuerpo, ¿sí? La idea de que no se les acerque, tanto niñas como niños, ¿sí? De que no los toquen, ¿sí? De conocerse, ¿sí? Poder aprender a relacionarse con el otro. Que eso era hasta en mí, o sea, mi mamá es educadora para la salud, o sea que... Pero el hombre era maldito pero no es algo, exactamente, la idea de esto, de poder desconstruir la idea de sexo masculino, femenino, o género masculino, perdón, mejor bien dicho, el género masculino, femenino, los colores relacionados, las actividades que están relacionadas con uno o con otro género. ¿Sí? Antes el nene tenía que jugar con el autito, la nena con la muñeca. Ahora claro, no. Ahora no. Entonces son cosas que nosotros como sociedad estamos en ese proceso. No. La mamá en la cocina y el ¿De qué? Que estamos en un proceso de desconstrucción y de que hay muchas otras variables que no solamente sea el género femenino o masculino,
¿sí? Claro, pero Que también tiene que, por eso, estas son cuestiones controvertidas, ¿no? O sea, lo estamos conversando, pero no quiere decir que sea lo que opinamos todos, no, obviamente. y justamente por eso es que lo estamos charlando. Pero, bueno, hoy a la mañana planteaban con respecto a lo que dice la compañera, la idea esto de que, que ahora, si bien estamos nosotros, ¿no es cierto?, dentro de nuestro país que es pionero, por ejemplo, en cuestiones como el matrimonio igualitario, que también había dado la compañera el ejemplo, el tema de la tolerancia con respecto a la diversidad, ¿no es cierto?, a la diversidad, a las distintas comunidades o colectivos, trato de cuidar las palabras porque son temas controvertidos. Pero bueno, justamente la idea de eso es que una de las compañeras esta mañana decía que ella entiende que ahora, si bien estamos como en este proceso de desconstrucción y que además hemos avanzado como sociedad con respecto a estos temas, ella, por ejemplo, su hijita tenía una compañerita que hizo la transición, ¿sí? Que es transgénero a ser género masculino. Porque era su género autopercibido, ¿no es cierto? Y que en la reunión de padres hubo mucha resistencia, o sea, había padres que decían que al que lo tenían que sacar de la escuela era chiquito porque los otros chiquitos iban a contagiar más o menos. Claro, porque siempre hay abuelitos que se ocupan de los nietos, entonces también eso de esa gente más grande también era como que no, ¿por qué van a compartir con ellos? Y por ahí quizá la gente más joven, los padres más jóvenes decían que bueno, que la idea era que haya un acompañamiento, no solo para el niño que ya había iniciado el proceso de hormonización, sino que además para todo el grado, como que para que lo acompañen, para evitar el bullying y ese tipo de cosas. Y que sin embargo, hay un montón de padres que lo sacaron a los chicos de la escuela para que no compartan el aula con ese niño y cosas así. Entonces, por ejemplo, si bien yo considero que la sociedad de alguna manera ha avanzado con respecto a la tolerancia, porque ni siquiera a lo que yo voy es que ni siquiera hay que estar de acuerdo con, es ser tolerante, respetar, empático, Se perdió tanto esos valores. Es solamente el respeto hacia la diversidad, ¿no es cierto? Independientemente de lo que yo haga para adentro, y lo que haga con mi familia, o cada uno, eso es libre de educar a sus hijos como mejor le parezca. Porque cada uno tiene una realidad. Exactamente, una construcción social y todo. Pero sí, todo va a ser respecto a la tolerancia, ¿no es cierto? Se enteró de lo que pasó ayer, un muchacho que era homosexual, trabajaba en un equipo de seguridad y los mismos compañeros le decían, uy, ya era grande. Y se suicidó. Bueno, esos tipos de cosas sí, porque por ahí hay muchos casos que los compañeros de trabajo los violan. Sí. La otra vez, bueno, que fue noticia que el jugador de fútbol. Y fue sí, en Colón de Santa Fe. La noticia, Y es lamentable porque es como que si hay una reunión, por ejemplo, en educación, y los tutores de este pequeño, de esta pequeña, que estaban, lo dijo enfrente de sus compañeros y los otros padres o se rieron o dijeron, bueno, saco, realmente retrasa muchísimo a lo que estamos diciendo, a lo que estamos hablando con voz, que estamos diciendo con respeto y con análisis para decir, che, o sea, necesito que reconozcan a mi hijo, a mi hija, como él quiere reconocerse. Exactamente. igual los niños educan también, ¿no? Exactamente. En otra cabeza. Que tienen una voz. Y por eso yo creo Está marcando también exactamente, los que quizás en nuestra época o nosotros ahora en nuestra actualidad decimos que estas cosas pueden ser consideradas como antinaturales o son conductas que no están naturalizadas, pero sin embargo creo que la próxima generación, la generación de los niños que hoy están en el jardín de infantes, ya lo tienen completamente naturalizado. Entienden que hay familias monoparentales. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando mis papás se separaron cuando yo tenía 4 años. Así que yo cuando entré al jardín ya no tenía padre. Y era como que decía, ¿y tu papá y tu mamá están separados? Decía yo, para mí estaba bien, no se llevaban bien. Entonces para mí estaba bárbaro. Y todo el mundo decía,
Ay, Es que pobre. Yo era como, ¿qué tipo de pobre, digamos? Pero, o sea, te hacían sentir mal porque te decían como que, ay, pobre, tus papás están separados. Ay, sí, bueno, están separados. Pero en cambio ahora los niños entienden que los padres se separan, que tienen otras parejas, que hay madres que tienen una pareja mujer y que, mi compañerito tiene 2 mamás, mi compañerita tiene 2 papás. Con 5 años me preguntó cómo hacer 2 mujeres para tener hijos. Claro, o sea, como que Porque a veces es normal, digamos. exactamente, los tienen, no sé cómo, pero los tienen, ¿sí? Entonces como En el que... jardín donde iba mi hijito también, desde los 45 días hasta los 2 años. Bueno, Santa Bárbara es todavía No. así, ¿no? Santa Bárbara, pero ahí iba un público. Sí, porque un Santa Bárbara no estaría un haciendo público. Y la verdad que ellos, por ejemplo, Día del Padre, Día de la Madre, no lo hacen. Ellos hacen el Día de la Familia. Entonces, Pero eso se las 2 cambió, mamás, sí. los 2 papás. A veces el nene vive con el abuelo y va el abuelo. Exacto. Justamente era para naturalizar la familia de cada uno, Bueno, para que cada uno Claro, vea. y cada familia Era su está familia, construida como claro. de diferente manera. En Santa Bárbara pasó, hicieron entre los chicos un casamiento. No hay Que no compañeros varones. Claro. Y los juntaron a los padres, pero más que nada era porque estaban sexualizando. Claro. Si no te sexualizan, es la normalidad o es la Exacto. sociedad, pero entonces no tenés que ir a ese país. Claro. Entonces, pero por eso justamente lo que hablamos en este caso es que tiene que ver más con el proceso que estamos atravesando como sociedad, la idea de que nosotros hemos desnaturalizado cosas que para nuestros abuelos eran impensadas y que seguramente los hijos de los que estamos acá, o los nietos, los nietos van a desnaturalizar y naturalizar otro tipo de conducta, ¿sí? Pero, o sea, por eso es que les digo que yo trato de cuidar mis palabras, entiendo que cada uno tiene una postura religiosa, lo que sea, con respecto a temas como este, pero me parece que la base de todo es la tolerancia y el respeto, ¿no? Sí. Pero que convengamos que de por sí esta generación que sigue ya es mucho más tolerante e incluso hay cosas que antes eran muy normales, esto de, por ejemplo, en la época de mi papá lo protegían con violencia física. Obvio, sí. Sí, no, a mí por suerte nunca me pegaron. Pero era una práctica común. Sí. El tema a esta tolerancia que se va a Silencio, por favor, porque si no, no le escuchamos al compañero. que esta tolerancia que acá se va a generar a futuro, pues gracias a nuestros hijos o nietos, va a generar una problemática. Seguramente, porque siempre va a haber resistencia al cambio y constantemente estamos en cambio. Entonces, por más que nosotros ahora o nuestros hijos naturalicen conductas que nosotros tenemos completamente consideradas como antinaturales, seguramente esa sociedad de acá 20, 30 años va a tener otro tipo de conflicto. ¿Sí? Porque constantemente la idea de lo social es que estamos constantemente transformando la realidad en la que vivimos. ¿Sí? Y que es difícil, o sea que siempre, cuando hablábamos de la Edad Media, también decíamos justamente que el status quo que se mantuvo en la Edad Media por siglos era impensado modificarlo. ¿Sí? Entonces siempre las nuevas realidades van a aparecer, en las nuevas realidades van a aparecer nuevos conflictos, digamos, porque es propio del movimiento. ¿Sí? No sé si será un buen ejemplo o no, pero por ejemplo algo que nosotros no lo tenemos naturalizado es ver las muertes en vivo y en directo por los medios de redes y que ahora está sucediendo y que parece que cada vez más personas se adhieren a esas cosas. Por ejemplo, a mí no me parece algo natural, pero bueno, no sé, hay cierta población que lo mira y pone quizás el famoso me gusta o comentario como si fuese algo, no sé. Sí, es verdad. Pero bueno, justamente, hablando de la normalidad, decimos que cada sociedad tiene sus propias pautas o estándares de lo que considera normal o no. Y que la normalidad es relativa dependiendo de la sociedad en la que vivimos y nos desarrollamos. Y también es relativa con respecto a la familia en la que nos criamos, ¿sí? Porque lo que para una persona, por ejemplo, para mí, mi mamá
desde que soy chica, mi mamá tiene amigos, conocidos que son homosexuales. Y entonces para mí, nunca, o sea, yo jamás en mi cabeza me cuestioné esa situación. O sea, yo entendía que vivían juntas, o vivían juntos, y como mi mamá lo tomaba natural, yo lo tomaba natural. Y hay otra gente que, o sea, mis compañeritos del colegio era como que, ay, tu mamá, una verga, me dijo, tu mamá es amiga de tal persona. Es la mejor amiga de mi mamá, ¿qué querés que haga? ¿Que la saque de mi casa? No sé, no entiendo. Pero yo, porque yo me crié así. Entonces lo que es natural para mí, no es ni siquiera, o normal para mí en mi realidad, ni siquiera es lo mismo de la normalidad del vecino de al lado. Pero eso también llega a un punto que es una decisión propia. Claro, uno de poco salir a la sociedad también se empieza a cuestionar la propia crianza. Exacto. Que, por ejemplo, para mi hermano, mi papá de mi mamá, de mi misma educación, básicamente, lo dice, dice que la homosexualidad es un trastorno mental. Claro, él dice eso. Y es mi hermano que me lleva 4 años. Y, por ejemplo, mi hermana es lesbiana. Él dice, no, eso ya se le va a pasar. Sí, se le va a pasar. Bueno, pero la Organización Mundial de la Salud dice que no es una enfermedad. Por ejemplo, ahora el maltrato animal antes era muy común y hoy hay una ley que... Exacto, que pena eso, exactamente, el maltrato animal. Que los considera seres vivientes, sintientes. Profe, yo tenía una vecina que hacía los gatitos y los ahogaba en un balde de agua y era como bien natural en el pueblo porque todo el mundo lo hacía. Claro, y ahora, bueno, exacto, bueno, pero esas eran prácticas comunes sociales que hoy, bueno, se tratan de cambiar con la prevención, la educación, ¿sí? Pero cosas como el maltrato animal, o como decían acá las compañeras, que algunos vayan a terapia, la idea, por ejemplo, de ir al psicólogo siempre fue considerado porque yo no voy al psicólogo porque no estoy loco. claro, Toman como que no tal. Quieren estar todo. O mi mamá, yo soy ejemplo de la vida, pero por ejemplo yo lo veo conmigo que cuando yo empecé a ir a terapia, mi mamá era como que, ¿qué te hice? ¿Qué hice mal? Yo hice lo mejor que pude. Yo hice lo mejor que pude porque iba a terapia, pero no porque vos me hiciste un mal, sino que hay cosas que yo debo haber procesado de otra manera que siento que necesito ir al psicólogo y no me siento mal por eso. Pero no quiere decir que los padres hayan hecho algo necesariamente, porque muchos hacen terapia porque realmente me hicieron un mal. Pero no necesariamente tiene que ser por eso, pero sí estaba muy mal visto y estigmatizado de que la gente vaya al psicólogo, digamos. sí, no. Me parece que hoy en día nosotros tenemos, o esta generación tiene otro tipo de herramienta a la que trata de echar mano para estar bien, simplemente para estar bien. Se tiene en cuenta la salud mental. La salud mental, hablar de salud mental antes era impensado. Yo soy de un pueblito pasando Bahía Blanca que se llama Pedro Luro y todavía es como existe esto. Yo tengo una amiga que está internada, está muy grave y yo le digo a mi hija, mandale al psicólogo. Fue el psicólogo y ella le dijo, yo no estoy loca, así que no vengas. Claro. Porque ella tiene ese pensamiento. Exacto. Pero es una cuestión muy cultural y generacional sobre todo. Yo por lo que le había sucedido todo este tiempo de internación. Pero tiene que ver con esto, con lo que digamos, con esa construcción que existe de que ir al psicólogo es para locos. Yo no les digo que yo recuerdo, ¿no? Pero también consideramos que las que más vamos al psicólogo somos las mujeres, porque los varones todavía no. Bueno, eso también tiene que ver. Siempre llevamos al punto de que tenemos una parte de nuestra sociedad. Otra cuestión porque esto va para cosas de la compañera, todas las mamás de varones no les sobrefestejen las cosas, porque después una de esta edad está soltera, el mercado de la soltería está espantoso, y una tiene que tolerar un sujeto que le diga, no, pero yo trabajo en cocinar y yo, somos adultos, funcionan felicidades. Claro, sí. Bueno, pero tiene que ver con nuestra construcción social de que decimos del patriarcado. Bueno, pero seguimos diciendo el papá me ayuda, el papá no ayuda, el papá paterna. Claro. Pero seguimos diciendo, ¿por qué te ayuda? No me ayuda. Bueno, la idea de maternar y paternar es una
no se sientan ofendidos, perdón. Pero bueno, la idea, lo que dice la compañera, justamente la idea de maternar y paternar, que en otro momento era como que, bueno, ejercemos, somos padres, pero la verdad es que en otra época, ni muy lejana, en la época de nuestro abuelo, la que se ocupaba de la casa y los pibes era la mujer. Y el sostén hogar era el hombre. Exactamente, era el sostén económico de la familia, ¿sí? Pero bueno, esa realidad ha sido modificada, no es lo que se ve habitualmente, digámoslo así, pero justamente esta idea de hablar de maternar y paternar y que cada uno ejerza su rol y que sean adultos funcionales que se dedican a la crianza de sus hijos, antes era completamente impensado, porque siempre si el chico tenía un problema o se mandaba una macana era culpa de la madre que lo descuidó. Pero era una cuestión social, a eso es lo que yo me refiero, no es atacar a un lado y defender a las mujeres ni ponernos en esa posición, simplemente que tiene que ver con esa construcción social, con la idea de la normalidad que hemos adoptado, ¿sí?, dentro de esta sociedad en la que nosotros vivimos. Por eso que yo les decía recién que cada sociedad o cada grupo social tiene sus propias pautas de lo que es y de lo que no es normal. Y que por lo tanto el término, lo referido a la normalidad, siempre va a ser relativo, ¿sí? Y como decíamos recién, no solamente hablando en términos sociales o grupos sociales grandes o, no sé, o ciudades o grupos, sino simplemente desde la familia, del contexto familiar mío y cómo se desarrolla el contexto familiar del vecino y de la otra clase, ¿sí? Son diferentes realidades y por lo tanto las normalidades también van a ser diferentes en cada uno de esos casos, ¿sí? Y está directamente relacionado entonces con o influenciado, digamos lo mejor, por las relaciones sociales que vamos construyendo, ¿sí? Por eso es que el texto dice que la sociedad trabaja sobre los seres humanos, ¿sí?, y sobre nuestra propia naturaleza. Porque las acciones, digamos, que realizamos en sociedad van a estar predeterminadas de alguna manera e influenciadas por ese contexto en el que nosotros vivimos. En el texto hace referencia justamente que para el ser humano lo natural es ser social, es desenvolvernos y actuar en la sociedad, ¿sí? Por eso es que Heller dice que la vida social es el producto de la actividad transformadora del hombre. Porque nosotros nos transformamos en sociedad y a la vez vamos modificando esa realidad en la que vivimos. Por eso es que decíamos recién cuando el compañero preguntó que indefectiblemente cuando nosotros hayamos naturalizado, nuestra sociedad haya naturalizado ciertas acciones sociales, van a surgir nuevos conflictos, ¿sí?, y van a comenzar esas digamos, realidades que se presentan como evidentes, van a empezar a ser modificadas por producto, digamos, de la misma evolución de la sociedad, ¿no es cierto? Entonces que vamos a estar constantemente transformando esa realidad. Y la idea de que nosotros justamente cuando hablábamos de lo social, uno de los compañeros acá dio la idea dijo que es la comunicación, no sé, una de las chicas me parece, que estaba relacionado con la comunicación de la sociedad. Y sí, porque justamente cuando nosotros vivimos en una sociedad determinada, nos comunicamos y nos entendemos según el lenguaje, la construcción del lenguaje que la sociedad tiene, ¿sí? Yo le daba el ejemplo esta mañana que decía mi abuelo, cuando mi abuelo veía las películas y veía a los niños hablando en inglés y decía, ay, mira tan chiquito y ya habla inglés. Y sí, abuelo, si nació en Estados Unidos, ¿cómo no le imagino? Yo le decía, mira de chiquito y ya habla inglés. Y sí, no sé, era Macaulay Culkin, ¿entendés? Obvio que va a hablar inglés. Pero bueno, justamente el lenguaje está predeterminado por la sociedad en la que nosotros nacimos. ¿Sí? Y nosotros, los que integramos una determinada sociedad o un grupo social, nos entendemos y compartimos símbolos, señas, todo que quizás no son las mismas que otras sociedades. ¿Se acuerdan que yo les había contado? Sí, no sé si les conté a ustedes que en Alemania, por ejemplo, no se levanta la mano para parar el colectivo. Sí, no sé si les conté.
Cuando yo vivía en Alemania, una amiga mía me dice, no levantes la mano para parar el colegio. Y yo digo, ¿y cómo para? Claro, ¿cómo para? Claro, ahí no podés hacer esta seña, pero más allá de eso... Claro. No, aparte, claro, en Alemania, además de eso, no podés hacer la seña de la después, si vos haces así nomás, sin decir Heil Hitler. Pero si uno hace así nomás, te ve un policía y te lleva preso. Es como que una multa, te puede llevar preso o una multa grave. Si vos decís no existió el holocausto, marche preso. Los negacionistas también no sé, una ley así. Pero para los negacionistas del holocausto también tienen penas, multas y penas. Pero bueno, para solo. Ellos tienen que parar porque aparte vos sabés que son las... Dice que para las 37, vos llegás a las 37 y el tipo está ahí parado. Y no se va hasta la... O sea, si llega a las 35 porque no sé por qué no hubo tránsito, se queda hasta las 37 el colectivo y recién sale. Qué lindo se dice. Ay, organizó la vida. A mí me pasó algo. El tema de que decía que lo que se fue vacaciones a varios países, dice que en muchos países no es común que la gente salude desconocidos, salude niños, bebés que no son de su familia. Ah, no. Incluso de su familia. Pero se ve eso. No, que saluden. Porque a veces un niño te saluda de la nada, o te mira, o decir hola, y nada más, o alguien te mira de la nada, que pasa con los adultos mayores, saluda por respeto. No, es raro, se considera incluso en algunos lugares. Me parece raro, pero dice que sí es algo común, que no pueden saludar. Sí, no, en otra, no sé, en ciudades, bueno, en lugares así como Alemania, por ejemplo, imposible que alguien te salude con un beso. De suerte que te dan la mano, y si no te hacen Pero yo hablo acá en Argentina porque nunca salí de Argentina. Yo viví en Buenos Aires y allá vos haces la fila, el primero que está sube, si hay mujer embarazada suben. Todo. Acá me pasó cuando yo llegué a tomar el colectivo, y había un grupo de chicos, yo paro el colectivo, ¡pum! Todos arriba, pero chicos, estaba yo primero, así me quedé. No, no es posible. El que llega primero se sube. Pero bueno, yo he visto que la Juana me ve la gorrita y ahora se sigue pero yo sí me quedé como que... Bueno, pero después del COVID quedó la costumbre de hacer. Un poco van a hacer la fila, sí. Bueno, entonces sigamos. La idea... Chicos, si no nos dispersamos un montón. Claro. Entonces hablamos de cómo podemos comunicarnos y entendernos con los otros miembros de la sociedad, ¿no es cierto? Que justamente la idea o la posibilidad de entender los significados de los otros se relaciona con el intercambio, ¿no es cierto? Con la intersubjetividad. Como estamos en constante relación con los otros miembros de la sociedad, es que vamos incorporando esos significados, o vamos construyendo distintos significados para poder comunicarnos en la sociedad, porque somos seres humanos que compartimos un mismo espacio con otros seres humanos y que constantemente estamos en intercambio, ¿no es cierto?, a través del lenguaje. Por ejemplo, a mí es como que me hizo la cabeza. Yo hice cursos de lenguaje de señas. Y entender cómo se relaciona la gente sorda, la gente sordomuda, y el lenguaje en sí es como que, claro, esta gente está completamente excluida de la sociedad. Es increíble que hasta el día de hoy realmente están excluidos de la sociedad. Pero porque no tenemos en ninguna administración pública, repartición de la administración pública, alguien que sepa hablar lenguaje de señas. Que tendría que haber uno por repartición, mínimo. Esa gente necesita de una persona hablante que lo acompañe para hacer cualquier trámite elemental. A mí me pasó con un paciente que tenía que venir con la chica que nos traducía porque no entendíamos lo que nos quería decir. Claro.
Y eso, o sea, nosotros tenemos ese, digamos, ese sector de nuestra sociedad, digamos, que está completamente excluido. Y que por eso es que a ellos les cuesta tanto relacionarse con los demás y que son un grupo tan cerrado. Entonces, para que si lo trasladamos, eso por ejemplo a mí me hizo ver cómo realmente estamos comunicados entre lo que consideramos nuestros pares, pero hay un sector de la sociedad que está completamente excluido y que no lo entendemos. Es como que, para mí fue como así realmente como que se me explotó la cabeza. Todo, de cómo se nombran, de cómo, bueno, más allá del lenguaje, de las palabras, de cómo, inclusive, por ejemplo, uno piensa de que, no sé, el lenguaje de señas es universal, y no, también está directamente relacionado, como nosotros tenemos diferente tonalidad que los salteños, que los cordobeses, también las señas cambian dependiendo del sector donde estés, no son universales, las de acá no son las mismas que no sé, que Estados Unidos. Entonces como que tampoco es un lenguaje universal. Entonces realmente es un sector que está completo, digamos que la comunicación se hace muy difícil. La gramática que tienen es diferente, ¿verdad? Diferente, porque ellos en realidad, nosotros muchos les enseñan el alfabeto con el lenguaje de señas, pero en realidad cada seña es una palabra, o puede ser una frase. Entonces, en principio no te sirve de nada saber el alfabeto, el lenguaje de señas, porque no sabemos palabras, digamos. Entonces como que es muy complicado para nosotros aprenderlo y bueno, comunicarse. Pero bueno, como les digo, justamente ellos en ese sector han construido un lenguaje en el que se comunican entre ellos, ¿sí? Son muy unidos entre ellos, pero es muy difícil insertarse o comunicarse con el resto de la sociedad. Entonces decimos que justamente esta interacción social va a crear ciertos esquemas que dice la autora que son esquemas tipificadores, ¿sí? Porque los humanos o los seres humanos son capaces de producir, entonces como resultado de esa actividad transformadora, de estar en constante relación con el otro, objetivaciones, significaciones, ¿sí? La idea de poder, se habla, cuando hablamos de objetivaciones, es de poder llevar lo que está en el campo de las ideas, ¿sí? A exteriorizarlo, ¿sí? Y darle un significado, ¿sí? Nosotros no nos ponemos a pensar quién le puso mesa a la mesa, o de dónde salió la palabra mesa, por ejemplo, ¿sí? Cuando nosotros vinimos al mundo ya nos enseñaron que la mesa era esto, digamos, era eso la mesa, porque esto era un pupitre. Pero ¿quién pasó de esa idea del creador de la mesa a nombrarla de esa forma? Y que ahora, para todos, cuando digamos, todos en esta sociedad, cuando hablamos de mesa, sabemos de lo que estamos hablando, ¿sí? Y que por más que estemos acá, o no sé, o en Norteamérica, o en Estados Unidos, mesa es table en inglés, y si te hacen el dibujito, vos entendés que es mesa o table, ¿sí? Entonces, esa es la idea de estas objetivaciones, de poder pasar, digamos, o transformar la información que tenemos en lo abstracto y pasarlo a lo concreto, ¿sí? Entonces, en este mundo social en el que vivimos y desarrollamos, que es un mundo compartido, hay un elemento objetivo que es externo a la sociedad o a las personas en particular, digámoslo así, externo a nosotros, que es el lenguaje y que va a facilitar la comunicación y el acceso al conocimiento por parte de las personas que integran la sociedad. Por eso es que hablamos de una realidad, o la autora habla de una realidad intercomunicativa. Porque esa realidad está constituida, digamos, por un orden de objetos, de cosas, de significados, que han sido designados como objetos, como tales, o sea, como mesa, como silla, como lo que sea, ¿sí? Antes de que nosotros existamos, vengamos a esta sociedad. Entonces nosotros solamente venimos a aprender esos saberes, digamos, que ya están socialmente aceptados,
y que nosotros directamente los adquirimos por la vida en sociedad. Sí. La realidad que es intercomunicativa. Lo que hace referencia es que dice justamente que la realidad viene a ser intercomunicativa porque está objetivada. Porque ya esta realidad en la que nosotros vivimos está constituida por un orden de objetos que han sido designados justamente como objetos, como tales, no sé, hablamos de mesa, de silla, de cómo se saluda, de lo que sea, ¿sí? Antes de que nosotros existamos en la sociedad. Entonces nosotros cuando venimos y nos incorporamos a esta sociedad, hay cosas que ya están preconcebidas y que nosotros adquirimos esos saberes en la intercomunicación, en la intersubjetividad con las otras personas. Por eso es que la autora dice que la vida cotidiana está justamente llena de esas objetivaciones, que nos ayudan a entender la realidad social. Y que constantemente nosotros, como seres sociales, estamos produciendo de alguna manera símbolos o signos que entendemos y que nos facilitan la comunicación, ¿sí? Y la vida en sociedad. Por eso la autora hace referencia al lenguaje como una red simbólica, ¿sí? Porque ahí constantemente dentro de lo que es la vida social hay un montón de signos, ¿sí? O una pluralidad de signos, de símbolos, ¿sí? Que están interconectados, hay interdependencia entre ellos y que además muchas veces nos ayuda en esa interacción a generar nuevos símbolos, nuevos significados. Por eso es que cuando hablamos del lenguaje, dice la autora que está relacionado con que es un conjunto de objetivaciones que son comunes a un grupo social, ¿sí? A un grupo, a la sociedad en la que vivimos. Y justamente van a ser transmitidos según la disponibilidad y la durabilidad de esos símbolos que sigamos utilizando, y que si no los vamos a ir modificando en la marcha, en esta intersubjetividad, y se van a producir siempre nuevos símbolos que nos ayuden a comunicarnos y a entender esa realidad social. Un cambio social en el lenguaje importante con el tema de la migración europea, todo esto, cómo se mezclaron los idiomas con el español. Cómo se agregaron palabras, que era una mezcla, mejor dicho, era un italiano, un francés mal hablado, porque intento de traducción españoles se quedaron, si mal no recuerdo, de ahí son los miñones, algunos panes, algunos platos, algunos nombres, y también del que llaman idioma criollo y lunfardo. Sí. Exactamente, porque el lunfardo está muy directamente relacionado con la política migratoria y la convergencia de distintas culturas en ciudades, por ejemplo, en las ciudades grandes como Buenos Aires, en las que justamente en el principio del siglo había mucho hacinamiento. Ustedes saben la existencia de los conventillos, entonces el lenguaje del lunfardo también está relacionado con eso, cómo se relacionaban, cómo se entendían y cómo modificaron el lenguaje y lo fueron amalgamando, y un montón de palabras, como dice la compañera, que hasta el día de hoy nosotros usamos y que las hemos adoptado, pero que se pronuncian quizás por fonética parecido a otras palabras que en otros idiomas, como el italiano, por ejemplo, ya significan lo mismo, pero nosotros las hemos argentinizado de alguna manera. No se me ocurre ninguna otra parte del miñón. Ya me quedó el miñón. ¿Cómo? La idea del laburo, que en italiano es laboro. A veces sucede que las sociedades locales son fronterizas. Por ejemplo, acá en Argentina tenemos los ejemplos de que se mezclan los dos idiomas y de ahí se surge como un amalgamiento en el cual se entienden las personas. Por ejemplo, el guarañol o el portuñol son muy comunes en sociedades que hablan, por ejemplo, español y guaraní.
guaraní o español y Sí. portugués. Yo tengo una amiga que es chaqueña, que usa un montón de palabras en guaraní, y bueno, nosotros también las usamos. Yaipeo, cosas así. O acá, Pero Nombre del mar o acá también en Jujuy utilizamos algunas palabras de origen quechua. también, por ejemplo, sí, y ahora que un montón de palabras que usamos en inglés igual, pero eso es producto de la globalización, ¿no es cierto? Que eso ya también lo vamos a ver después cuando veamos Bauman en la segunda parte, las consecuencias de la globalización. Entonces, cuando hablamos de esto de la noción de cultura, decimos que es una herramienta también para explicar, relacionado con el lenguaje y la cultura, que es una herramienta para explicar, digamos, el comportamiento humano. Y bueno, con lo que yo les decía hace rato, referido al respeto también que debe existir entre las diferentes culturas y cómo cuestiones que también está relacionado con la idea de la normalidad, de cómo cuestiones que para nosotros pueden ser impensadas en nuestra sociedad son completamente normales en otro tipo de culturas, como por ejemplo, no sé, la cultura oriental o por ejemplo la cultura árabe, ¿sí? La idea de que las mujeres estén completamente tapadas o que se cubran el cabello, ¿sí? Para el occidental, no. O sea, siempre, por ejemplo, a mí, ay, qué calor que me da cuando ves esas mujeres que están, no, las que están cubiertas todas de punta, toda de negro, con la burka, con la burka. Yo digo, pobre mismo, que se bañan así en el mar, es un montón. Pero bueno, son cuestiones que son impensadas para nosotros, que son socialmente aceptadas para ellos, de cumplimiento obligatorio y que no las cuestionan. ¿Sí? Excepto Jade. Sin irse más lejos, Jade era lo más. sin irse más lejos, en Brasil la vestimenta de las mujeres es mucho más libre. Una mujer de Brasil si viene aquí se viste como cotidianamente lo hace allá, aquí sería muy criticada. Y sí. Por el uso de escote. Exactamente, pero tiene que ver justamente con lo cultural, exacto. Por eso. Porque hay zonas, por ejemplo, si vamos a lo que es la vida nocturna, mucha gente totalmente con ropa pequeña. ¿Y qué cosa de eso? Y Yo sí. tengo una amiga que es modelo y a veces se viene con medio ropaje y viene con el maquillaje, viene vestida con vestidos, digamos, a veces muy grandes. Pequeños. A veces pequeños. Pero nadie la hace nada. Depende del contexto, no puedo venir con una falda y una pulsera que yo... Bueno, por ejemplo, nosotros si vemos, yo no sé si, pero nosotros cuando cursaba en la abogacía en Tucumán, o sea, de zapatillas no podía entrar a vender. Claro. Los hombres de traje. Los hombres de traje, y los profesores decían, no, usted tiene que entrar de traje a la venta. Y era aceptado. Y o sea, a los profes no le importaba, o sea, no sabían si vos te podías, los varones se podían comprar un traje. Aparte para la mujer hace calor, 40 grados y con traje. O sea, si uno iba por ahí con una sandalita así, yo era más o menos Pablito Lescano hace 15 años atrás, no sé, 20 años atrás cuando entré a la universidad. Pero, ay, en el 2006 egresé, en el 2006. No saqué cuenta, bro. No saco más cuenta. Pero bueno, hace 20 años atrás para mí era re complicado, ¿no? Y como por ejemplo, cuando yo vine a vivir acá a Jujuy y empecé a trabajar en la Junior con otra, en el estudio de una abogada, que hoy en día es mi socia, cuando yo empecé a trabajar con ella me dijo, vos para ir a tribunales, de taco alto, pantalón de vestir, bien vestida todos los días. Yo todos los días salía empacada y caminaba desde el Parque San Martín hasta el edificio principal en la Independencia y Algañará con así unos tacos. Hoy vengo de zapa acá. Me gusta ser más docente, pero después, bueno, justamente, pero era porque realmente, decía, yo era jovencita, entonces ella me decía, si vos no vas bien vestida y con tacos así, no te vas a entender bien. Entonces, y es verdad, o sea, yo hasta el día de hoy voy a tribunales y conozco todo, pero porque yo iba bien vestida, bueno, hay que ser obviamente muy educado y todo, pero
pero más allá de eso es como que, claro, con la edad que yo tenía y empecé a ir a tribunales, la verdad que si no me vestía bien o como una persona ya más, o sea, una adulta seria, profesional, no me iban a dar pelota. Porque aparte, primero pensaban de que yo era la secretaria de mi jefa. O sea, todo bien, bárbaro, no tengo drama, pero claro, yo si no era como que no podía hacer trámite, porque al principio pensaban que era la secretaria, no, por eso tiene que venir a la doctora. Yo también estoy ahí apersonada. Y no, bien como que tenía que decir, porque si no, ni siquiera me creían de que era abogada, no me venían a andar con el carnet. ¿Te juro? Sí. ¿Me podés prestar el expediente? Te dejo mi carnet, mira si soy abogada. Y yo, bueno, sí, está bien. Pero realmente, en ese época, ahora tanto de digitalizado ya ni siquiera hace falta que uno vaya tanto al tribunal. Ni vas. Igual se llena. Sí, pero bueno, hay lugares que sí. Pero yo, por ejemplo, ya casi nada, muy rara vez, solamente cuando digo, ¿por qué no sale esto? Voy. Pero si no, lo hago todo por internet. Pero en ese momento, cuando yo empecé el ejercicio de la profesión, era así. Y cuando iba a la universidad también sabía que para ir, lo primero era la presencia. Y había compañeros míos que realmente entraban a rendir y no los veían bien vestidos y no les tomaban el examen. O así no entraba, ausente, pum, chao. Era tremendo, bueno, en sí por sí la Facultad de Derecho ahí son bastante exigentes. Para mí, me parece que en Córdoba son mucho más exigentes todavía que en Tucumán. Pero bueno, tiene que ver eso con los códigos que tienen que ver con los códigos de vestimenta que decía la compañera, que se manejan justamente en ciertos también sectores de la sociedad, ¿no es cierto? Independientemente de que estén bien o mal. Pero, por ejemplo, cuando vamos en Tucumán, si vemos que es una ciudad súper universitaria, vos decís, de filosofía y letras. Sí, o sí. Ya, tal cual. Uno no quiere ser malo. Este es filosofía y letras, este de arte. O sea, uno se da cuenta según cómo, digamos, dónde los cruzas en los sectores de claro, por cómo están vestidos y la onda que tienen los ingenieros, todo. Y yo, por ejemplo, estudiaba mi concubina, a mi compañera de casa, yo digo concubina, yo le digo que yo viví más con ella que su marido, era mi concubina. Pero ella estudiaba ingeniería y se juntaba obviamente con estudiantes de ingeniería. Yo no pasaba un chiste. No entendía nada, o sea, yo ni estaba en mi departamento, yo no entendía un chiste, o sea, me tenía que ir a ver tele porque eran cosas muy avanzadas para mí. Y pero además todo perfecto, así, es como que se veía así, como que... Pero bueno, tienes que ver, porque no se enseña hasta para reírse. Claro, más o menos, yo era Penny, tal cual, así. Entonces, bueno, relacionado con la idea de la cultura, de la... Y ya ven, ¿por qué me hacen que me vaya para la Y por otro lado, que es importante que sepan que estamos en esta semana, que es semana de lucha, de visibilización de la lucha docente y la crisis por la que atraviesa el sistema universitario. Así que, bueno, eso también es importante, que no quería dejar que pase, que ya no lo dije, no sé si lo dije al principio. Pero sí, la idea es que, bueno, esta semana es una semana de visibilización. Y bueno, justamente, que en este caso yo le puse que reflexionemos sobre la inseguridad, el delito o a qué se debe el delito, que también nos podemos relacionar con la educación pública y con lo que estamos hablando del sentido común, de la idea de cómo construimos socialmente el pensamiento, culturalmente el pensamiento de cada uno, según el contexto socioeconómico, ¿sí?, en el que vivimos, un contexto político en el que también desarrollamos. Entonces, cuando hablamos de lo social, decimos que es el producto de las actividades del hombre, ¿no es cierto? Y que la vida cotidiana está relacionada con la rutinariedad, es decir, las conductas rutinarias que realizamos día a día, y que y eso se relaciona además con el sentido común, ¿sí? Y el concepto de sentido común y la idea de sentido común es muy importante
van a rendir, ya sea el libre o final, y les toca esta unidad, o eligen esta unidad, la unidad 1, van a tener que hablar de la vida cotidiana, de lo social y del sentido común. ¿Sí? Para que después no digan que no le digan a profe Ríos que yo le dije que esas cosas preguntaba, pero para que sepan que sí se realmente. Entonces, cuando hablamos del sentido común, decimos que es un conocimiento que es compartido por la sociedad o por la comunidad y que está basado en esas creencias y costumbres que adquirimos por la intersubjetividad, por la relación dentro de la sociedad. ¿Sí? Por eso es que es importante la noción también que hablamos, o sea, que cuando lo relacionamos con la cultura. Porque todo, hasta el sentido común que adquirimos, digamos, por estar en la sociedad, también está relacionado con las creencias y las costumbres que compartimos. ¿Cierto? Por eso es que en nuestra vida cotidiana lo que domina en general es el pensamiento de lo que llamamos el sentido común. ¿Sí? Porque el sentido común justamente nos ayuda a naturalizar lo que es social. A naturalizar lo social. El sentido común está basado en nociones o preconceptos, ¿sí? O saberes sociales preconcebidos, de alguna manera, y que son ideas que son aceptadas por todos sin que haya un mayor cuestionamiento científico sobre estas ideas. El sentido común de alguna manera evidencia esas creencias compartidas de todo lo que nos rodea en sociedad. Por eso es que el sentido común, según Schutz, dice que, ustedes van a ver en el texto que Schutz dice que el sentido común de alguna manera predomina o opera mediante ciertos presupuestos o tipificaciones, o lo que hablamos de estas objetivaciones, significados, que son construidos y que reemplazan a la experiencia privada. Porque esos conceptos, es decir, que nosotros no los cuestionamos de dónde vienen, ¿sí? Por eso es que el sentido común de alguna manera ayuda a construir el conocimiento en sociedad y nos ayuda a entender la noción de lo que es social. En el texto ustedes van a ver que habla de Bauman, ¿sí? Y del texto que hace referencia a su trabajo que se llama Pensando Sociológicamente. Bauman dice justamente que hay que diferenciar la sociología o el conocimiento que logramos a través de la sociología del sentido común. Habíamos dicho que justamente con la aparición de la sociología como ciencia, esta adoptaba un método, ¿sí? Y que estaba relacionado, digamos, o que pensadores decían que la sociología podía aplicarse en métodos científicos, ¿sí? Habíamos dicho la observación, la experimentación, la recolección de datos, la idea de poder comparar esos datos y obtener ciertas leyes que, si bien no eran consideradas universales como las ciencias sociales o las ciencias exactas, se podían obtener ciertas leyes sociales, digamos así. La idea justamente es que la sociología, al tener un método de estudio, ¿sí? Que es sistemático, se subordina necesariamente a las reglas de lo que es el discurso responsable. ¿Por qué? Porque la sociología como ciencia, al seguir este método de investigación y llegar a conclusiones que nos permiten comparar con otras conclusiones elaboradas por estudios similares, por ejemplo, ¿sí? O realizar un mismo estudio con un mismo método en diferentes sociedades y decir por qué en esta sociedad pasa esto, por qué en esta sociedad pasa lo otro, y analizamos de la misma manera esos procesos sociales siguiendo un método determinado, le da a esos resultados o a las conclusiones que se elaboran a través de ese proceso de investigación cierta
brinda credibilidad y confiabilidad en esos resultados, ¿sí? Y lo que además brinda una utilidad práctica porque nos permite entender los procesos sociales y las consecuencias dentro de las distintas sociedades. Además, la sociología, su campo de estudio es mucho más extenso. Decimos que en el sentido común justamente son saberes que están preconcebidos y que nosotros no los cuestionamos científicamente. En cambio, la sociología sí tiene como finalidad cuestionar esa realidad. Y no solamente cuestionarla, sino que además entenderla, y que después lo vamos a ver también cuando veamos Sociología y Cultura con Bourdieu, que habla de justamente que la sociología está dentro de lo que él considera los campos de lucha, ¿sí? Porque la sociología tiende a revelar verdades que se consideran ocultas o que los mismos, digamos, muchas veces los poderosos tratan de ocultar. Por eso es que cuando cuando Bauman habla de pensar sociológicamente, dice que justamente el sociólogo trata de analizar y de comprender la realidad de una manera, digamos, diferente y de explicar esos acontecimientos de una manera diferente. ¿Se acuerdan que en la clase pasada habíamos hablado que la idea es justamente incentivar que ustedes puedan analizar las realidades sociales con pensamiento lateral, ¿sí? Independientemente de las creencias personales que tienen, porque algunos autores dicen que los sociólogos deben ser completamente objetivos y otros autores dicen que es imposible que sean objetivos porque el sociólogo, como ser social, también va a estudiar determinadas problemáticas que le interesan, digamos, y que también están relacionadas con su propio contexto social, ¿sí? Sin embargo, la idea, digamos, de esto de pensar sociológicamente es de poder ampliar esa mirada. No es propio de la sociología. ¿Por qué dice, doctora, que es una ciencia que sospecha de no serlo? Porque justamente lo que decíamos era que la sociología, ¿se acuerdan que en sus inicios decíamos que muchos autores o pensadores decían que no era una ciencia, ¿sí? Porque es difícil, decían que el pensamiento, digamos, la sociología estaba contenida dentro de las otras ramas de las ciencias sociales y que no era independientemente en sí una ciencia, ¿sí? Decían, hay un poco de sociología, cuando nosotros estudiamos antropología hay un poco de sociología ahí. Cuando estudiamos la historia también hay un poco de sociología ahí. Pero en realidad la idea de la sociología es que se concentra no en las individualidades o en hechos específicos históricos, sino que se concentra más en los procesos que pasan las sociedades, digamos, un grupo social, ¿sí? Por eso es que estudia esos procesos por los que pasan, no los analiza de manera individual. Después sociólogos como Weber, por ejemplo, van a decir que son importantes igual entender y analizar las individualidades. Pero, por ejemplo, Durkheim decía que cuando estudiamos el suicidio, no es porque no sea importante el suicidio de una persona, sino que va a ser digno del estudio de la sociología el suicidio cuando se ve en ciertos sectores, en ciertas circunstancias y en masa, ¿sí? Cuando hay en una sociedad se producen determinados, después lo vamos a ver más adelante, pero hay una clasificación respecto a los suicidios, pero dice, es importante estudiarlo cuando hay hechos que se reproducen en una sociedad en un determinado tiempo, ¿sí? No sé, cuando por ejemplo se empiezan a suicidar los jóvenes, ¿sí? El joven, o por ejemplo por bullying, que puede ser objeto de estudio sociológico, hoy en día la cantidad de suicidios que hay en adolescentes por bullying, por ejemplo, ¿sí? Pero en ese caso es como que, por ejemplo, Durkheim decía que en ese caso sí es digno de estudio de la sociología porque es un proceso que está atravesando la sociedad, o un conflicto que atraviesa la sociedad, ¿sí? Creo que hace 6 o 7 años apareció en Netflix la serie 13 razones, donde después de que aparecieron todos los capítulos, comenzaron a hacer eso los adolescentes. Sí, hay un montón de... Y comenzaron a grabar toda la carretera. Pero es lo que decía la compañera justamente allá también, de que la idea de que ahora está socialmente aceptado, hay como una tendencia a aceptar socialmente que los chicos, no sé, se
autoflagelen o se mueran en TikTok o se ahorquen en TikTok. ¿Vieron que hacen eso? Que se, no sé, ponen bolsas de agua, de asfixia y se encuentran ahí hasta haciendo pruebas, hasta cuánto aguantan, retos. O sea, esa función de muerte que hay constantemente, que se viraliza a través de las redes sociales. Que se pregunta por qué. Por ejemplo, sucede algo en tal parte, la gente de tal, por ejemplo, en un pueblo con 100 habitantes, el otro con 1000 habitantes. Dicen, el 50% de este pueblo de 100 habitantes padece tal enfermedad. El 20% de este otro pueblo padece la misma. Puede decir, bueno, la mitad de este, el otro es menos, pero ¿cómo baja? ¿Por qué? ¿Investigar más profundamente? Son 50 personas comparados que 10.000 son 200. Hay una diferencia, pero si vos no te haces esta pregunta es porque no haces la investigación, no sabes. Entonces la sociología pregunta, ¿por qué? ¿De dónde viene? Todo. Exactamente. Y bueno, y eso lo vamos a ver en Giddens después, cuando veamos el texto de Giddens, justamente de las preguntas, ¿sí?, que deben hacerse los sociólogos para hacer las investigaciones sociológicas. Sí, creo que me llamó la atención porque en estos días fue que apareció el caso de Maitena en Buenos Aires, que ella hizo lo mismo, que ella se suicidó y que dejó notas, pruebas, se dejó como 11 dejó cartas para que sepan que exactamente, sí. Pero bueno, dice el por qué. No sé. La verdad es que no, últimamente, la verdad que les digo, últimamente está como que siento que mi corazón no está mucho para ver noticias. Profe, igual. O sea, ya después lo del niñito este antes ya no ve nada. Es como que no quiero ni abrir Instagram porque me parece la cara de Tony llorando. Igual eso, antes también pasaba, porque pasaban muchas de estas cosas, pero no se visualizaba tanto, no teníamos al alcance la tecnología. Exactamente. Va a ser la problemática del futuro. Exactamente, que justamente eso vamos a ver después cuando veamos en la segunda parte a Bauman, cuáles son estos, digamos, la idea de la globalización y del concepto de la polarización, que hace que la tecnología y la globalización, para algunas cosas buenas, para algunas cosas malas, y cómo a algunos beneficia y cómo a otros indefectiblemente perjudica, a pesar de que consideramos que, bueno, que la era de la comunicación, digamos, todos estamos intercomunicados a través de la red, pero en realidad tampoco es así. Muchas veces eso evidencia las diferencias sociales que existen, ¿no es cierto? La imposibilidad de estar conectados a la red, que te aísla completamente, y que en lugares como nuestra provincia, por ejemplo, tenemos, o sea, es una sociedad que podemos encontrar lugares en que sean completamente aislados de la red, ¿sí? Y que se evidenció, por ejemplo, con la pandemia. Pero bueno, la idea justamente de la sociología, entonces volviendo a Bauman y pensando sociológicamente, es que la tarea de la sociología es de familiarizar lo que tenemos como familiar del sentido común. Por eso, como dice la compañera, la sociología se pregunta el por qué y tiene constantemente un ímpetu de innovación, ¿sí? Y está examinando aquellas cuestiones que en sociedad o que la sociedad de alguna manera da por sentado. Por eso es que habla de esta desfamiliarización de lo que tenemos como familiar y que no nos cuestionamos por nuestro sentido común. Y que muchas veces eso hace que obviamente que el estudio sociológico, como habíamos dicho, genera resistencia. Porque evidenciar esas cosas que tenemos ocultas como sociedad, digamos, lleva también a inquietar a ciertos sectores, por ejemplo, del poder, ¿sí? Por eso es que justamente cuando hablamos del sentido común es que yo les decía que reflexionemos sobre la inseguridad, por ejemplo, este está ahí en el texto, pero hay un montón de otros temas que son controvertidos, como la inseguridad, que lo hablamos un poco en la clase pasada, ¿sí? Hablamos, no son porque no estamos hablando de índices como números de inseguridad, sino específicamente de por qué hay sociedades que son más inseguras que las otras, ¿sí? O de dónde viene el delito, que también habíamos hablado, ¿por qué se debe el delito? Que habíamos hablado en la clase pasada, que también está relacionado con el contexto sociohistórico, cultural en el que se desarrolla una persona, ¿sí? Y además que muchas veces está relacionado también con la intervención del Estado, ¿sí? O con la ausencia del Estado.
en ciertos sectores de la sociedad. Esta mañana además, por ejemplo, habíamos hablado con los compañeros la idea de que muchas veces cuando hablamos del delito de inseguridad, directamente dirigimos nuestra mirada a los sectores más vulnerables. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque dentro de nuestra sociedad también hay una idea socialmente aceptada de la criminalización de la pobreza. ¿Sí? Entonces, que esas cuestiones también están relacionadas con este pensamiento de decir, bueno, sí, tenemos muchas veces un Estado ausente, tenemos gente que por ahí no tiene los medios de vida suficientes, ¿sí? y que a veces, o sea, no es que decimos que directamente todas las personas que viven en Villa son criminales, pues no, que también hay gente muy trabajadora y que no sale a robar ni sale a delinquir, pero directamente pensar por qué en nuestra sociedad existen ese tipo de situaciones, ¿sí? ¿Por qué hablamos de seguridad o de inseguridad? ¿Sí? Y que, por ejemplo, que tiene que ver también con la situación económica general con la que vivimos. O por ejemplo, cuando hablamos de inseguridad o de la sensación de inseguridad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros le decimos, si prendemos la tele y vemos, no sé, el noticiero de Buenos Aires, nos muestran 5 asaltos, 3 con homicidio, narcotráfico, un montón de cosas, y después uno va a Buenos Aires y no quiere sacar ni el teléfono porque dice, no, me van a matar con el teléfono. Entonces se produce también este fenómeno que es la sensación de inseguridad, ¿sí? Que quizás no es tan marcado como realmente se da en la realidad. Y sí, obvio, si en toda la provincia de Buenos Aires, que tiene, no sé, 4 millones de habitantes, te muestran 4 asaltos por día, si vamos tampoco es tanto para la cantidad de la población, o sea, por decirle un ejemplo. Pero como lo vemos y nos están bombardeando constantemente con los noticieros, con ese tipo de información, es que hace creer además a nosotros, o nos hace como sociedad, vivir en esa sensación de inseguridad. ¿Sí? Entonces también, por eso yo les decía, que en esta idea de hablar de lo que es el sentido común, si lo podemos aplicar a cualquier tema, si yo les decía, por ejemplo, la educación pública, también está relacionado mucho con las posibilidades que cada uno tiene, ¿sí? Con las posibilidades que cada uno tiene, cómo se ha criado, y cuál es la postura que toma. Quizás hay personas que prefieren directamente, dicen, hay que pagar la universidad, claro, porque pueden mandar a sus hijos a una universidad privada. Pero la realidad de nuestra sociedad hoy en día es que no todos, las familias, tienen la posibilidad de mandar a sus hijos a una universidad privada. ¿Sí? Entonces, dentro de digamos, de reflexionar, digamos, sobre la idea de la inseguridad del delito, también está relacionado con esos saberes preconcebidos que nosotros tenemos, ¿sí? De la intersubjetividad, de los conceptos con los que ya venimos y que vamos desarrollando en la sociedad, ¿sí? Y de lo que aprendemos. Pero, o sea, lo que usted está explicando, capaz yo estoy entendiendo mal, porque lo que yo voy entendiendo es que hay como distintos tipos de sentido común. El sentido común de un núcleo familiar, digamos, y de un sentido común que nos abarca a todos como sociedad. Lo que pasa es que el sentido común, por eso decimos que son saberes preconcebidos. No es necesariamente que los tipifiquemos, el sentido común familiar o el sentido común social. Hablamos de un sentido común en general y que hay muchas cuestiones que nosotros aprendemos en sociedad y que son saberes que los aprendemos por vivir en sociedad, y hay muchas cosas que nos las pasan desde la familia y que también hacen a nuestro sentido común y a cómo nos desarrollamos dentro de la situación familiar. ¿Sí? Así que no es necesario separar en diferentes tipos de sentido común, sino que hablamos de que el sentido común en sí son esos saberes que no nos estamos cuestionando porque los incorporamos a nosotros y a nuestras conductas sociales, digamos, por vivir en sociedad, ¿sí? Independientemente que sea en la familia, o en la escuela, o en la universidad, o en el trabajo. Porque en cada lugar que nosotros nos adaptamos, nos insertamos socialmente, seguramente tenemos algunas normas que son diferentes, ¿sí? Nosotros no nos comportamos igual con nuestro grupo de amigos que en el trabajo, que en la universidad,
porque entendemos que son distintos sectores y hay, digamos, diferentes grupos sociales, ¿no es cierto? Y también está relacionado con la confianza, ¿no? Con la libertad que uno se puede manejar en distintos ambientes o aspectos. Sí. Un ejemplo básico es el acceso al agua. Puedes decir, querés agua, vas a tu casa, abrís la canilla. No todos quizás tienen canilla, no todos quizás tienen. Entonces, la mayoría va a decir, bueno, yo voy y me sirvo agua, o yo saco de la heladera. Hay personas que ni siquiera tienen en casa, no tienen heladera. O no, o sea, siempre vas a pensar de que nosotros damos por esto que no. apretamos el botón y es agua potable. O sea, es sentido común para la mayoría. Y para nosotros es normal. Es decir, en África no tienen ni agua para tomar. Nosotros el agua potable tiramos la cadena. En Santiago del Estero todavía tienen pozos. Todavía tienen pozos, sí. No, bueno, acá en Jujuy también hay un montón de lugares que todavía tienen pozos ciegos, digamos. Y bueno, para ir terminando, para que sí o sí terminemos esto hoy, porque si no ya 32. Bueno, la idea de que en este texto al final habla justamente del aporte de la sociología a las discusiones que ya están previamente establecidas y que están relacionadas con la imaginación sociológica de Mills. ¿Sí? Mills, cuando habla en su trabajo de la imaginación sociológica, dice que esta nos va a posibilitar de alguna manera a la reflexión, ¿sí?, acerca de la relación que existe de nuestra experiencia individual con el contexto social en el que vivimos. ¿Puedes repetir el nombre, por favor? En la imaginación sociológica, entonces, Mills dice que esta nos va a posibilitar la reflexión acerca de la relación que existe entre nuestra experiencia personal o individual y el contexto en el que vivimos. Por eso es que dice que justamente el sentido común, que es el que predomina en nuestra vida cotidiana, que es el que manejamos porque es conocido por todos y que no nos cuestionamos de manera alguna, no nos invita a reflexionar de dónde viene ese conocimiento, ¿sí? No nos invita a cuestionarnos, a preguntarnos el por qué, como decía la compañera, ¿sí? Por eso es que muchas veces el sentido común nos hace creer de alguna manera que todo lo que nos está pasando a nosotros no tiene nada que ver con el contexto que nos rodea. Mills decía que el hombre, ¿sí?, o el hombre que se cree o se piensa individualista, cree que lo que le pasa a él en su vida personal en este momento no tiene nada que ver con lo que le rodea. Ni tiene nada que ver con el proceso histórico, ni con la sociedad, ni con nada. Y sin embargo, Mills dice que no, justamente nosotros somos un producto de la sociedad. Y esta sociedad está como está porque ha atravesado un proceso histórico, ¿sí? Entonces, de ese proceso histórico que nosotros nos construimos como sociedad y por el cual también se construyen los seres humanos que componen esa sociedad. Entonces, para poder entender, digamos, o para poder conocer la realidad, es necesario comprender ese escenario histórico en el que vivimos de una manera mucho más amplia. Por eso es que dice Mills que la imaginación sociológica nos permite de alguna manera captar la historia y la biografía personal y la relación que existe entre esa historia de la sociedad y lo que me está pasando a mí dentro de una sociedad. Y esa es la tarea que tiene el analista sociológico, digamos. Por eso es que Mills dice que para poder analizar la realidad social debemos comprender o estudiar la historia, ¿sí?, de esa sociedad, o sea, la temporalidad, o reflexionar sobre la temporalidad de los hechos que acontecieron en la sociedad para que sean determinados procesos sociales o determinados conflictos sociales, hacer un estudio además justamente del contexto, ¿sí?, que es el conjunto de situaciones que se dan alrededor, o sea, con los fenómenos y las circunstancias, en un momento
estoy en un lugar determinado de la historia en una sociedad. Y a su vez poder entender entonces la biografía o la historia de una persona particular dentro de ese contexto social. ¿Sí? Y acá, para que vayamos terminando, justamente el punto 4 era que piensen ejemplos de lo que son las inquietudes personales del medio y de los problemas públicos de la estructura social. Mills hace una distinción justamente entre lo que son las inquietudes personales del medio, que están relacionados con los problemas o conflictos que puede tener la persona dentro de lo que es su paz privada, digamos. ¿Sí? Son asuntos de índole privada, son personales que se dan a mí, en esta sociedad, pero en mí como una individualidad, digamos. ¿Sí? Y que luego se diferencian de los problemas públicos de la estructura social, que están relacionados con las crisis en las que atraviesa la sociedad. ¿Sí? Y esto, para que ustedes ya lo reflexionen después y cuando lean el texto y lo terminen, porque ya creo que lo leyeron como 4 veces, espero yo, es que justamente al pensar ejemplos sobre estas las inquietudes personales y los problemas públicos, puede ser, hoy hablábamos del desempleo. Cuando una persona en un contexto social de pleno empleo de países desarrollados con una economía estable se queda sin trabajo, es un problema de esa persona. Porque lamentablemente es algo que le pasa a él, a su familia, a él, a ella y a su familia, y que es algo que indefectiblemente puede encontrar una solución, y seguramente que si no hay tal crisis económica y si hay una estabilidad laboral, seguramente va a poder o le va a posibilitar conseguir otro empleo. ¿Sí? Pero eso, o sea, el desempleo pasa a ser un problema público de la estructura social cuando tenemos un país o una sociedad en la que la economía no es estable, ¿sí? Y que tenemos un índice de desempleo del 60%. Entonces, en ese caso hay una crisis social. ¿Sí? Ya no es el problema de uno que se ha quedado sin trabajo, sino es el problema de muchos que no tienen trabajo, pero se debe a una crisis que está atravesando esa sociedad. ¿Sí? Una crisis económica. ¿Sí? Entonces, lo mismo, otro ejemplo que también pues, hoy hablamos un poquito, es el divorcio. Cuando en la sociedad, en otra época, en nuestra sociedad, el divorcio quizá, o de plantearse la idea de divorciarse o de separarse, era algo que es impensado para esa sociedad. Entonces era un problema de ese núcleo familiar. Pero cuando, en el cambio de la sociedad, ¿sí? Lo que se habla, por ejemplo, ahora es de la crisis de lo que consideramos familia o unidad familiar. Entonces muchos han creído, cuando salió la ley de divorcio en la Argentina, que tampoco es tan vieja, pero cuando salió la ley de divorcio en la Argentina, lo primero que dijeron era que se estaba rompiendo la familia. Es que eso facilitaba que como sociedad no nos importe la familia, se rompan las estructuras sociales, ¿sí? Entonces hubo mucha resistencia a la ley de divorcio. Entonces en ese caso hay una crisis social y por eso pasa a ser un problema ya público, ¿sí? Porque hay resistencia a ese cambio. Pero si no, para que ustedes después piensen y reflexionen los diferentes ejemplos que se pueden dar cuando en una sociedad hay inquietudes personales y cuando pasan a transformarse en problemas públicos de la estructura social. ¿Sí? La idea es que la semana que viene veamos Giddens y el texto de Bourdieu, pero ya lo tienen que tener leído. ¿Sí? Por ahí el de Sociología y Cultura es un poquito más denso, pero está bueno. Y terminen el texto de Giddens y ya empezaríamos con el grado. Lo que pasa es que en realidad si lo pensamos siempre pero como era culto, era problema de una sola persona. Pero en algún momento se evidenció que las chicas se morían de que pasaba mucho. Entonces pasó a ser, digamos, a estar en el